Para no liarnos con los términos, proponemos colonialismo igual, dominio de un país sobre otro u otros. ¿Existe colonialismo en 2026? Desde la postura a favor de que sí existe, vamos a exponer una manera incorrecta para desacreditarlo ya de entrada. Una manera más bien afectiva sería decir lo siguiente: Cataluña es la última colonia de España. Esto no es una ocurrencia nuestra, esto hay decenas de personas, miles, quizá cientos de miles, quizá millones de personas que sienten que les han convencido de lo que acabo de decir, que Cataluña es la última colonia de España. Se basa en una historiografía ficción de que la actual Cataluña sería una nación sin Estado, pero que ya tuvo sus instituciones propias, tuvo su monarquía propia, tuvo su lengua propia, tuvo su cultura propia y que sigue teniendo cultura y lengua propia. Y todo esto, pues, sufriendo una persecución de la lengua catalana, especialmente durante el franquismo, y que en la práctica este hecho de que Cataluña es una colonia de España se centraría o se vería reflejado en tres aspectos. Uno, el expolio que sufre Cataluña respecto a una España ladrona. Segundo, la persecución actual de la lengua catalana. Y tercero, pues la falta de soberanía política catalana. Pues bien, estos tres factores serían los que supuestamente justificarían, a lo mejor se creen que racionalmente, más bien afectivamente, que Cataluña es la última colonia de España. Más bien serían exabruptos llamadores de atención que recogen la afectividad de algunos catalanes al margen de las razones. Porque, basándonos, que no vamos a exponer ahora la historia de España entera, pues simplemente en el libro de 2023 de Pedro Insua, titulado Cuando España echó a andar. Bueno, pues Pedro Insua, pensador filosófico de la corriente del materialismo filosófico, nos explica y justifica que la emergencia de España, a veces nos gusta decir las Españas, en el siglo XIII, pues tiene que ver con ciertas operaciones de Alfonso X el Sabio, y el resultado de dichas operaciones fue la constitución de una organización de Estado cuyo resultado pues sería la nación española, pero una nación española que aglutinaría no solo castellanos, evidentemente, sino que sería una organización frente al Islam y que organizaría y estaría compuesta por una población muy variada, que constituiría personas de toda la península celtibérica, gallegos, vascos, castellanos, aragoneses, catalanes, y entre otros. Y todos estos pobladores se fusionarían por una doble vía. Por un lado, la vía del reparto territorial y por otro lado, la vía del enlace genealógico, es decir, por el patrimonio y por el matrimonio. Así el resultado sería en el siglo XIII, pues una España que se iría transformando en una nación clave para la historia, porque luego tendría una influencia global. Respecto al plano económico, esto que de Cataluña es la última colonia de España, como si ya lo hubiese sido y viniese siéndolo durante siglos, es que no se sostiene, porque es que lo contrario. Si es que Cataluña fue una de las regiones más beneficiadas por el mercado español, si es que son varios los reyes, varios los dictadores que han beneficiado industrialmente a Cataluña, ¿no? También al País Vasco, porque históricamente Cataluña no fue explotada, Cataluña nunca ha sido explotada, pero es que se ha sido al revés, que Cataluña fue protegida por el Estado español mediante aranceles proteccionistas, un mercado cautivo en el resto de España para sus productos textiles elaborados en Cataluña, e inversiones públicas en infraestructuras industriales y infraestructuras de comunicación. Los aeropuertos no se hacen solos. Además, ¿quién paga impuestos en Cataluña? O sea, no es que Cataluña como un ente sea el pagador de impuestos y que luego apenas recibe nada, ¿no? Cataluña no paga ningún impuesto. Quien paga Cataluña son los ciudadanos españoles en el territorio de Cataluña y en el resto de España. No, Cataluña no paga impuestos. Quien paga impuestos son los ciudadanos españoles en Cataluña.
O sea, sí, este concepto de expolio no es un concepto económico, es un concepto político, pero injustificado, en este caso. Respecto a la persecución de la lengua catalana, es un hecho centrado en el franquismo, por ejemplo. Es un hecho histórico de que el catalán, la lengua catalana, pues durante el franquismo sufrió represión. Vale, sí. Y dicha represión lingüística, porque haya represión lingüística en un territorio, ¿convierte ese territorio en una colonia? Ah, solo hubo represión lingüística en Cataluña. Porque si con esa mentalidad Cataluña fuese una colonia, pues también serían colonia Galicia, también sería colonia Euskadi, también sería una colonia Andalucía, o es que no se han cachondeado del dialecto andaluz, como si fuese un hablar de gente vulgar que no sabe hablar español. Igualmente el aragonés, ¿qué es? Pues también es una lengua que no ha sido elogiada y difundida por el resto de España, también ha sido reprimida. Y al valencià, y al asturiano, bueno, y Francia sería una nación llena de colonias. Porque antes que no ha sido centralista respecto a cierta lengua francesa, la nación Francia, y ha arrinconado a la variedad lingüística que había en Francia. Además, es que desde 1978, oficialmente, jurídicamente, la lengua catalana es cooficial en Cataluña. Bueno, cooficial en Cataluña, lo que pasa es que algunos quieren hacerla ahora cooficial, no ya en España, sino cooficial en Europa entera. Una cosa es la riqueza lingüística de un idioma, y como la lengua catalana es un idioma de España, no es un idioma de Cataluña, es un idioma de España, culturalmente, educativamente, sería aconsejable de que en toda la península ibérica hubiese en educación conocimientos mínimos del galego, del euskera, del catalán. Pues claro que sí. Es decir, y lo decimos sinceramente, es más, que siempre lo hemos dicho. Otra cosa es la cooficialidad del catalán, no solo en Cataluña, sino en España entera. Se ha conseguido que se entre en el Parlamento español y se quiere que se entre en el Parlamento Europeo. Pero es que lo gracioso es que desde 1978, a partir de la lengua catalana, como la lengua catalana no solo se habla en Cataluña, sino también, bueno, esto es una polémica lingüística, en la Comunidad Valenciana que se habla catalán del sur, en Cataluña se habla valencià del norte, y en Baleares, ¿qué es lo que están hablando? Bueno, pues a partir de esa catalanidad lingüística en Cataluña, en el sur de Francia, del Rosellón, en algunos pueblos de Teruel, en algunos pueblos de Aragón también se habla catalán, en las Baleares y parte de la Comunidad Valenciana, pues se ha extendido desde Barcelona eso de als països catalans, los países catalanes. Hombre, esto no es que sea colonialismo cultural, pero no es una persecución de la lengua catalana que se está sufriendo a finales del siglo XX y todo este siglo XXI. Es que más bien sí tenemos que hablar de qué idioma está perseguido en Cataluña, pues la lengua catalana o la lengua española, con toda la polémica de los rótulos en español. Es decir, de haber una lengua perseguida en Cataluña, es la lengua española. Y esto ha provocado migración política de índole lingüística. Hay gente que ha migrado de la España presente en Cataluña por motivos políticos lingüísticos. Y no hablo por hablar. Sé lo que hablo perfectamente. Yo soy un migrante político lingüístico. Porque allí lo de la normalización lingüística, pues algunos lo hemos podido ver como imposición lingüística. Y por no tener el pedigrí de cierto nivel de catalanidad, pues pareciera que algunos éramos ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Y eso ha provocado pues la migración política de algunas personas. Entonces, en Cataluña el catalán perseguido
Es una broma, ¿no? ¿Que el catalán está perseguido en Cataluña? Si tienes hijos, intenta que tus hijos reciban en español la educación obligatoria. Y quede claro que la lengua catalana es una riqueza lingüística no solo de Cataluña, sino de España entera. El gallego es una riqueza lingüística no solo de Galicia, sino de España entera. El vasco es una riqueza lingüística no solo del País Vasco, de Euskadi, de las Vascongadas, sino de España entera. Y queda lo de la falta de soberanía, pero vamos a ver. Falta de soberanía. Ya le gustaría a muchos territorios de Europa tener todo el potencial autonómico que se tiene en Cataluña. Se presupone que en Cataluña hay falta de soberanía política y entonces eso sea un rasgo más evidente para algunos del colonialismo español, en el sentido que Cataluña es la última colonia de España. Bueno, que Cataluña no sea soberana políticamente 100%, aunque bastante autonomía se tiene, pues eso no la convierte en colonia. Porque si eso la convirtiese en colonia, pues ipso facto tendríamos que decir que Baviera es la última colonia de Alemania, que Escocia es la última colonia o primera de Reino Unido, que Quebec es una colonia respecto a Canadá. Entonces, claro, pues California, pues ¿qué va a ser? La última colonia de Estados Unidos. Pero vamos a ver si nos enteramos. Es que las colonias no tienen derechos políticos. Y Cataluña sí tiene derechos políticos. ¿Por qué? Porque elige su propio parlamento, tiene un gobierno propio, recauda algunos impuestos y algunos impuestos pues los gestiona. Tiene policía propia, tiene competencias exclusivas en educación, en cultura, en sanidad, en medios públicos. Y todo esto, dígame a mí, ¿qué colonia histórica tiene todos estos derechos? Pero vamos a ver, ¿por qué se caracteriza una colonia? No es una colonia histórica. Por explotación económica unilateral, por ausencia total de autogobierno, por prohibición estructural de la lengua, por una administración impuesta sin representación, por un control militar permanente, por una población sin ciudadanía plena. Y todo esto, nada de todo esto se da en Cataluña. Por lo que eso de que Cataluña sea la última colonia de España no se sostiene. Pero es que no se sostiene ni históricamente, ni económicamente, ni políticamente, ni jurídicamente, ni lingüísticamente, ni ningún mente que queramos poner. O sea, esto de que Cataluña es la última colonia de España no es un diagnóstico académico, es una metáfora política. Y literariamente, una mala metáfora.